Juan Villoro, el destacado escritor mexicano, como anunciamos en la introducción, es nuestro invitado en esta entrevista a fondo con RNN. ¿Cómo estamos? Muy contento de estar contigo. Bueno, tu última obra, voy a comenzar por el final, generalmente uno comienza por el principio, es una obra de mucha actualidad, ¿no? De un tema que preocupa a todo el mundo, que tiene que ver con la inteligencia artificial, básicamente, con las redes sociales. No soy un robot. Me gustaría que comencemos hablando de tu libro, que ha sido bien acogido en la República Dominicana y que, lógicamente, en él ofreces una visión bastante crítica sobre, como decía, los desafíos que la sociedad digital plantea para la lectura y para el conocimiento en sentido general. Sí, el título del libro está tomado de la famosa frase que tenemos que poner allí una palomita o un tache en una casilla que dice "no soy un robot". Pertenecemos a la primera generación de la especie humana que tiene que demostrar que todavía sigue siendo humana, y la paradoja es que se lo demuestra a un robot que nos acredita como humanos. Entonces vivimos en el umbral entre lo humano, lo posthumano. Me parece que es muy importante el desarrollo de la inteligencia artificial en distintos sentidos. Primero, tiene una utilidad práctica enorme en medicina, en cálculo de resistencia de materiales, de construcción, análisis de datos, etc. Pero al mismo tiempo nos desafía a los seres humanos porque está suplantando muchas de nuestras actividades. Yo no soy un especialista en programación, pero como escritor quise entrar en la conversación pública y tratar de poner en relación a distintos expertos que saben mucho de estos temas y ver qué dicen los teólogos, los espías, los astronautas, los economistas, los escritores, de distintos aspectos de la sociedad digital que nos está afectando a todos, porque la relación que tenemos con nuestros hijos ha cambiado, la relación de los maestros con los alumnos también, todo el sistema financiero es otro desde que existen las transacciones digitales, la política se ha dejado influir por lo que se dice en las redes. Entonces estamos ante una transformación de las costumbres de la especie humana, y lo que yo traté de hacer en mi libro No soy un robot es justamente retratar este momento en que nuestra propia inteligencia está siendo desafiada por la artificial. ¿Y cómo este entorno artificial está impactando la lectura y a la literatura específicamente? Es una muy buena pregunta, porque viniendo yo del mundo de la letra, del mundo del libro, lo que quise decir no es abandonemos toda posibilidad de relacionarnos con los aparatos, vayámonos a vivir al campo para siempre, sin luz eléctrica, sino por el contrario, vamos a convivir con este mundo, pero para entenderlo mejor podemos tener acceso a una reserva de la complejidad, de la cultura, de lo que ha hecho el ser humano, que son los libros. Los libros son nuestro exocerebro, es decir, Exacto. la extensión de nuestra mente. Y ahí hay muchas claves para entender el mundo de lo virtual, porque la tecnología surgió sin una pedagogía para utilizarla. O sea, nadie dijo, ahora existe Internet y tus hijos van a estar enganchados a esto y tú vas a poder lidiar con ellos de esta manera. No hay protocolos ni en las propias plataformas ni sociales para lidiar con estos asuntos. Los tenemos que ir creando. Y una de las mejores maneras de lidiar con el mundo de lo digital es conservar cierto contacto con aquello que lo antecede, que es la cultura de la letra, por varias razones, porque la cultura te da un mapa amplio que te permite discriminar y descartar. Si tú te metes a internet en busca azarosa de algo, son tantas las cosas que puedes encontrar que evidentemente podrías pasarte varias vidas ahí perdido, buscando una cosa tras otra. Pero para poder encontrar algo tienes que tener ciertos conocimientos de lo que buscas, pero también capacidad de descartar lo que no te interesa. Y la cultura sirve para eso. Paradójicamente, y lo dijo muy bien Humberto Eco,
ser un hombre culto sirve para leer menos, porque ya has leído lo suficiente para decir, esto no me conviene, este autor me parece demasiado superficial, este me parece demasiado complejo, este no es el tono que yo busco, este tiene una ideología que no comparto. Entonces vas determinando más rápidamente cómo te orientas. Entonces, la lectura es un mapa general del mundo y ese mapa nos permite también entender mejor lo que nos llega desde las pantallas de las computadoras y de los teléfonos celulares. Y hoy en día es creciente la tendencia a publicar digitalmente libros. Uno se conecta en cualquier librería. Por ejemplo, yo ayer estaba conectado a la página de Hammurabi, de la librería Hammurabi de Buenos Aires, y los libros de derecho, que es mi otra profesión, me los ofertan físicos o digitales. El Código Penal alemán comentado, físico o digital. Entonces yo pienso que hay es un derrotero por el que necesariamente tenemos que transitar. Sí, se trata de formas complementarias de la comunicación. Si tú te vas a la playa y no sabes si llevarte 1, 2 o 3 novelas, tienes en un formato electrónico la posibilidad de llevarte 40 o 50 novelas. No tienes que viajar cargando diccionarios o enciclopedias, eso lo tienes digitalmente y es maravilloso. Pero al mismo tiempo el libro como objeto en papel tiene virtudes muy grandes, porque el ser humano se ha acostumbrado durante milenios a operar en tercera dimensión. Sí. Entonces, cognitivamente entendemos mejor las cosas que tienen relieve. Si tú estás sosteniendo un libro en las manos, el solo hecho de tocarlo con las manos hace que tu cerebro entienda mejor. Y el grosor del libro y saber en qué parte vas del libro, esta diferencia esencial ante el horizonte plano de las pantallas, te permite comprender mejor las cosas. Hay estudios ya recientes muy interesantes en universidades de Estados Unidos en los que dividen a los niños que empiezan a leer, unos leen en papel, otros leen en pantalla, y los que leen en papel aprenden más, porque el cerebro humano está hecho para el relieve, para la tercera dimensión y para interactuar con distintas partes del cuerpo. A Aristóteles le gustaba mucho citar una frase que es: el hombre piensa porque tiene manos. Parece que no hay conexión entre la mano y el cerebro, pero no es así. Baste pensar que cuando tú tienes ocupadas las manos y el hecho de que cuando hablamos hacemos ademanes, esto permite liberar las ideas. Toda la práctica del rosario, por ejemplo, que ayuda a rezar, es muy útil porque tú tienes ocupada la mano y esto hace que la mente se concentre mejor. Entonces, bueno. O lavar los platos. Lavar los platos te permite reflexionar, claro. Es cierto. ¿Sí? Juan, quería preguntarte. Recientemente falleció Mario Vargas Llosa. ¿Qué supone para la historia de la literatura contemporánea la desaparición de don Mario? ¿Se cierra una época o qué? Fue un escritor extraordinario, sobre todo en lo que toca a la novela social y en su primera fase a las posibilidades estructurales que tiene la novela. Él fue muy experimental, no en el estilo, pero sí en la construcción de sus novelas, ¿no? Personajes paralelos que contaba una historia por un lado y luego la complementaba con otra, introducía monólogos, en fin, en toda su primera fase fue un novelista muy renovador. Yo lo admiré mucho desde la adolescencia, fue uno de mis autores de cabecera, al grado de que cuando yo tenía 17 años acompañé a mi padre a un viaje que hizo a Perú y le pedí que fuéramos a visitar el Colegio Leoncio Prado. ¿Dónde estuvo don Mario? Exactamente, ahí estuvo él como cadete y es el escenario de la novela La ciudad y los perros. Y yo quería ver ese espacio que, por cierto, es sobrecogedor porque está cerca del mar y es como una ciudadela amurallada, impresionante, opresiva. Entonces fue un escritor muy importante, con una vocación literaria inquebrantable, un gran ensayista. No olvido el libro maravilloso que hizo sobre Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, que fue un acto de generosidad extrema, porque es raro que un escritor escriba tanto sobre un contemporáneo. Y luego tuvo las ideas políticas que fueron cambiando y que uno puede compartir o no,
pero ese es un complemento de Sí, su obra literaria. hay un Mario Vargas intelectual y un Mario Vargas escritor, que hay que separarlo. Sí, y que a él lo estimuló mucho ser digamos, una persona tan completa que como ciudadano jugó muchas batallas, y lo mismo como escritor, fue también un muy buen cronista de temas sociales también incluso de temas casi de vida íntima, domésticos. Tiene una crónica preciosa sobre su hijo, que se llama Mi hijo el etíope. Sí. Un escritor, yo creo que nos va a hacer mucha falta. Creo que su legado es muy amplio. Hay novelistas contemporáneos que le debemos mucho, y yo creo que en ese sentido su obra sigue abierta a la discusión con ella y a la apropiación y resignificación de los recursos que él utilizó. Una pregunta combinada. Te he visto decir en otras entrevistas que José Agustín incidió bastante en tu decisión para ser escritor. Pero, digamos, tu padre, el filósofo Luis Villoro, ¿de qué forma también pudo haber incidido en tu vocación? La relación con mi padre tuvo algunos aspectos curiosos. Él era muy lector porque se dedicaba a la filosofía, pero no era una persona que tuviera mucha relación con los niños. Él creció en un internado de jesuitas, su hermano fue jesuita, además muy lejos de su país de origen, que era España. Él creció en Bélgica y luego fue a México cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él se formó en soledad. No estaba acostumbrado a lidiar con los demás, no era muy sociable, no le interesaban los chismes ni las anécdotas personales. Entonces, sin ser una persona fría, sí era una persona relativamente distante y nunca se preocupó por contar, digamos, un cuento para niños. Si yo le preguntaba cuando yo era niño, ¿te sabes una historia? Cuéntamela. Me contaba la Odisea, ¿no? Me contaba algo de las guerras púnicas, cosas porque él tenía una gran cultura de temas históricos y de literatura clásica. Entonces yo creo que eso me familiarizó con una manera de hablar especial, porque él era un gran profesor, entonces tenía un vocabulario muy amplio. Como venía de España, también usaba palabras que en México no eran tan comunes. Y yo creo que esa oralidad, yo creo que me sirvió bastante, en el sentido de que mi padre, quizá más que un pariente, era un maestro. Él era un maestro en todas las circunstancias. Tú le preguntabas sobre la ilustración y te daba una clase, pero también de temas de astronomía, de música clásica, de las muchas cosas que le interesaban. Pero nunca lo asocié directamente con la lectura, más a mi madre que a él. Pero cuando leí a José Agustín a los 15 años, eso fue una revelación impresionante, porque la novela que leí de él, De Perfil, trataba de mi propia circunstancia. Era la historia de un muchacho de 15 años que no sabía qué hacer con su vida, que estaba enamorado de una cantante de rock, que le gustaban los deportes y odiaba la escuela. Entonces yo me identifiqué profundamente con esa novela y me sorprendió que un mundo que me parecía tan poco deslumbrante como el mío pudiera ser materia literaria si se trabajaba con ironía y con tensión narrativa. Entonces ahí descubrí que mi propia vida podía ser materia de escritura, y eso no lo había sentido nunca con los libros de mi padre, que básicamente eran de filosofía y que por supuesto yo no leía, ni tampoco en los diálogos con él. A él mismo le sorprendió mucho que yo de pronto empezara a leer. Dijo, pero hombre, qué milagro, qué raro. Recuerdo que cuando vio que yo había leído De Perfil, de inmediato me dio los diálogos de Platón. O sea, esa era su idea. Aprovechó. Exacto, era su idea de la cultura. Por cierto, que cuando yo era niño, yo pensaba que Platón era una persona a la que le debíamos dinero, porque de pronto mi papá decía algo de Platón y yo le preguntaba, papá, ¿quién es ese señor? Me llamaba la atención el nombre y decía, un señor que tú no conoces, ¿no? Y ahí se acababa todo. Yo decía, bueno, si no quiere hablar de él, es que pues es alguien misterioso, ¿no? Dice, tal vez le debemos dinero y no podemos hablar de él. Y lo que pasa es que a mi padre le parecía ocioso explicarme quién era ese filósofo griego. Te he visto decir que tu libro favorito es
Tu obra favorita, bueno, tu obra con la que te sientes quizá más complacida, es El libro salvaje. ¿Podría brevemente...? Mira, eso es muy difícil porque los libros tienen esta condición de parecerse a los hijos en la medida en que los quieres a todos, todos son necesarios para que exista una familia, pero unos se portan mejor que otros. Y yo con El libro salvaje tengo una relación de gratitud porque ese es mi hijo aplicado. Es el que se ha portado mejor, es el que ha leído más, se ha traducido más, en fin. Yo sería un malagradecido si no reconociera No eso. es tu primogénito. No es mi primogénito, Pero... para nada, y tampoco quiso ser mi hijo consentido, porque también así pasa. Hay libros en los que tú dedicas más tiempo, más esfuerzo, etcétera, pero esa es la relación que tengo con este libro, que por otra parte me parece noble que sea el libro que haya conectado mejor con los lectores, porque es un libro que celebra la lectura. Sí. Es la historia de un libro que no quiere ser leído, es una historia para jóvenes, el protagonista tiene 13 años y él no es un gran lector, pero va a dar a una biblioteca en donde le dicen, aquí hay un libro que está escondido y que nadie ha podido leer porque se está fugando cada vez que llega un lector. Entonces a él le parece que es una aventura maravillosa, una especie de safari, poder cazar ese libro. Y eso es lo que le divierte. Pero luego, claro, cuando lo puede atrapar, tiene que leerlo. Entonces es la aventura de encontrar un libro y de leerlo. Y es en el fondo una celebración de mi oficio como lector, porque yo más que escritor soy un lector. Entonces, en ese sentido, estoy pues muy agradecido de que el libro que más ha circulado ha sido precisamente un homenaje a los libros. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento.